Desde que tengo memoria, mi vida ha girado en torno a la fe. Nací en una familia musulmana devota, en la que el Islam no era solo un sistema de creencias, sino nuestra identidad, nuestro fundamento, la lente a través de la cual veíamos el mundo. Desde muy joven, acepté sus enseñanzas con todo el corazón. Mis días se estructuraban en torno a las 5 oraciones diarias. Mi corazón encontraba consuelo en los versículos del Corán, y mi propósito era claro: vivir con rectitud y buscar la aprobación de Alá. Sin embargo, debajo de esta devoción inquebrantable, a veces surgían preguntas en la quietud de la noche. ¿Y si mis acciones no eran suficientes? ¿Y si, a pesar de mi fe inquebrantable, faltaba algo? Estos pensamientos eran fugaces y se desvanecían rápidamente con más oraciones, más estudio y un compromiso más firme con la práctica religiosa. Pero la vida tiene una manera de confrontarnos con verdades que no estamos preparados para afrontar. Un día normal se volvió extraordinario de maneras que nunca podría haber previsto. Un dolor repentino y agudo en el pecho destrozó mi ilusión de control. En cuestión de segundos, me encontré en una habitación de hospital, con los médicos hablando en voz baja y urgente, los rostros surcados de lágrimas de mi familia flotando en mi visión cada vez más borrosa. Y luego, nada, oscuridad, silencio, una sensación de ingravidez. Lo que siguió lo cambió todo. Me encontré fuera de mi cuerpo, observando mi propia figura inmóvil en la cama del hospital. El pitido de las máquinas, los movimientos frenéticos de los médicos, mi hermano agarrado a una silla con angustia. Todo parecía distante, como si yo fuera un observador en lugar de un participante. Entonces llegó la luz, diferente a todo lo que había visto antes, un resplandor que no era cegador sino puro, que me atraía con una atracción que iba más allá de lo físico. Al acercarme, sentí calor, paz y algo más, una presencia innegable, y entonces lo vi. Una figura emergió de la brillantez, una presencia tan abrumadora en su amor y autoridad que no pude apartar la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, supe, era Jesús, el Jesús contra el que había debatido, el Jesús que había descartado como un mero profeta. Sin embargo, allí estaba, real, innegable, y me llamaba hacia algo que nunca había conocido. Lo que experimenté en esos momentos, lo que vi, oí y comprendí, desafió todas mis expectativas sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. No fue solo una visión, fue una transformación, fue el desenlace de todo lo que había creído y la revelación de algo mucho más grande. Cuando regresé a mi cuerpo, mi viaje apenas había comenzado. Desperté no solo ante las luces estériles de una habitación de hospital, sino ante una nueva realidad, una nueva verdad y una misión que no podía ignorar. Lo que había visto tenía que ser compartido, sin importar el costo. Mi vida siempre había seguido un camino claro, pavimentado por la fe de mis antepasados y sostenido por las tradiciones que nos unían. El Islam era para mí más que una religión. Era el fundamento de mi identidad, la fuerza que moldeaba mis decisiones, el principio rector de mi existencia. Desde el momento en que pude hablar, me enseñaron a recitar oraciones, a inclinarme en señal de sumisión, a buscar la rectitud en la obediencia. El Corán era mi compañero constante. Sus versículos estaban grabados en mi corazón. Sus enseñanzas eran la medida del bien y del mal. Todas las mañanas, me despertaba antes del amanecer, y el silencioso murmullo de mi casa se agitaba mientras nos preparábamos para la oración del Fajr. La recitación rítmica de las suras llenaba nuestro hogar de una sensación de paz, una quietud sagrada que reforzaba mi propósito. Ayunaba durante el Ramadán con disciplina, estudiaba los hadices con reverencia y defendía mi fe con una convicción inquebrantable. Mi devoción era incuestionable, mi creencia inquebrantable, o eso creía yo. Sin embargo, incluso en medio de esta certeza, las preguntas persistían en los márgenes de mi conciencia. ¿Y si no había hecho lo suficiente? ¿Y si, a pesar de mis oraciones, mi ayuno, mis esfuerzos por seguir el camino, seguía sin alcanzar la meta? El Corán hablaba de juicio, de balanzas que pesaban las acciones,
de una eternidad determinada por la suma de las propias acciones. Pero ¿cómo podía estar seguro de que la balanza se inclinaría a mi favor? Estos pensamientos, aunque fugaces, me inquietaban. Aún así, sepulté mis dudas bajo capas de devoción, convenciéndome de que la fe no era cuestión de preguntas, sino de sumisión. Mi orgullo por defender el Islam contra cualquier desafío no hizo más que crecer. Entablé debates con cristianos, citando las Escrituras, desmantelando sus creencias con precisión lógica. Para mí, la idea de que Jesús era algo más que un profeta no solo era incorrecta, sino ofensiva. El concepto de gracia, la idea de que la salvación se daba libremente y no se ganaba, parecía contradecir todo lo que yo entendía sobre la justicia. Pero hubo momentos, raros y no expresados, en los que vislumbré algo que estaba más allá de mi entendimiento. Una conversación con un amigo cristiano. Un versículo que parecía tener un significado diferente al anterior. Un sueño que no podía explicar. Ignoré esos momentos. Los descarté como distracciones. Mi camino estaba marcado. Mis convicciones firmes. O eso creía. Entonces, todo cambió. Un solo momento hizo añicos los cimientos sobre los que había construido mi vida. La certeza a la que me había aferrado desapareció y me quedé con una sola verdad innegable, una que nunca esperé enfrentar. Y esa verdad comenzó con la muerte. Comenzó como cualquier otro día. El llamado a la oración resonó suavemente en el aire de la mañana mientras me despertaba. Hacía mis abluciones y me inclinaba en devoción, recitando las palabras que habían estado arraigadas en mí desde la infancia. Mi familia se movía por la casa, enfrascada en sus propias rutinas, sin saber que en apenas unas horas mi vida cambiaría para siempre. No tenía motivos para sospechar que ese día sería diferente, que sería el último día que viviría con certeza y el primer día que enfrentaría lo desconocido. Al mediodía, un dolor sordo se había instalado en mi pecho, un dolor que descarté como nada más que fatiga. Continué con mi rutina, entablando conversaciones con mi hermano menor sobre teología, defendiendo nuestras creencias con convicción, repitiendo los argumentos en los que siempre me había apoyado. Pero a medida que avanzaba la tarde, el malestar en mi pecho se hizo más agudo, más insistente. Una repentina oleada de mareo me invadió, obligándome a apoyarme en la pared. Los ojos de mi hermano se llenaron de preocupación mientras me instaba a descansar, pero le hice un gesto para que se fuera. Al anochecer, el dolor se volvió insoportable. Ya no era una simple molestia, sino una fuerza aplastante, un peso invisible que me presionaba las costillas y me hacía luchar con cada respiración. Me agarré el pecho y dejé escapar un jadeo cuando el pánico se apoderó de mí. La voz de mi hermano se volvió urgente, sus manos firmes mientras me guiaba hacia el auto. «Vamos al hospital», insistió. Su tono no dejaba lugar a discusión. Quería protestar, decirle que estaría bien, pero el dolor me había robado la voz. El camino al hospital fue un torbellino de luces intermitentes y sonidos distantes. Mis pensamientos corrían a toda velocidad. Rezaba entre jadeos y mi mente buscaba consuelo en las palabras del Corán. Pero el miedo se apoderó de mí, atravesando mi fe como una sombra indeseable. ¿Así terminaría todo? ¿Se me estaba escapando el tiempo en esta tierra? Siempre había creído que, cuando llegaba el momento de la muerte, un creyente encontraba la paz y estaba preparado. Pero, mientras mi visión se nublaba y la oscuridad se cernía sobre los rincones de mi conciencia, sentí algo que nunca antes había sentido: incertidumbre. Mientras me llevaban en silla de ruedas al hospital, las voces de los médicos y las enfermeras se fueron desvaneciendo en el fondo. Las máquinas pitaban a mi alrededor, y el frío metal de la camilla presionaba mi piel. El rostro de mi hermano se cernía sobre el mío. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Y luego, todo quedó en silencio. El peso que tenía en el pecho se alivió. El dolor desapareció y sentí que me desvanecía, arrastrado hacia un abismo al que no podía resistirme. Y así, sin más, me fui. En el momento en que cerré los ojos, no esperaba nada. Me habían enseñado que la muerte era un pasaje, que el alma esperaría el juicio en la tumba. Pero lo que experimenté desafió todo lo que había sabido. No había tumba, ni el peso de la tierra presionándome.
Solo silencio. Un vacío que se extendía hasta el infinito. Estaba consciente, pero desconectado, como si existiera en un lugar fuera del tiempo. Entonces, un cambio. Una extraña sensación de ingravidez me invadió, como si me hubieran liberado de las ataduras de mi cuerpo. Abrí los ojos, o al menos, sentí que los había abierto, y me encontré flotando sobre la cama del hospital. Debajo de mí, vi a los médicos trabajando frenéticamente, a mi hermano caminando de un lado a otro con los puños apretados. El monitor cardíaco emitió un sonido largo y penetrante, una línea plana. Mi cuerpo yacía inmóvil, sin vida. El pánico se apoderó de mí. Intenté gritar para decirles que todavía estaba allí, pero no emití ningún sonido. Extendí la mano, desesperada por tocar el hombro de mi hermano, para tranquilizarlo, pero mi mano lo atravesó como el aire. No tenía forma física, no tenía sustancia. Sin embargo, estaba más consciente, más vivo que nunca. Y entonces lo sentí. Una presencia. No solo algo, sino alguien. No se parecía a nada que hubiera conocido antes. Una fuerza abrumadora que no era ni aterradora ni poderosa, sino imponente de una manera que las palabras jamás podrían describir. Era como si el aire a mi alrededor se hubiera cargado de poder, de un amor tan profundo que hizo temblar mi alma. A lo lejos surgió una luz, no cegadora sino radiante, que me hacía señas para que siguiera adelante. Siempre había creído que la otra vida comenzaría con un juicio, que los ángeles vendrían a interrogarme sobre mi fe, pero allí no había ángeles, solo esa luz y la innegable sensación de que algo más grande que yo me atraía. A pesar de todo lo que había creído, de todo lo que había defendido, no sentía miedo, solo expectación, y mientras avanzaba hacia la luz, me di cuenta de que no estaba sola. Alguien me estaba esperando. A medida que me acercaba a la luz, su resplandor se intensificaba, no en brillo, sino en presencia. Me envolvía, no como algo externo, sino como algo profundamente familiar. Era como si alguien me conociera de una manera que nunca antes me había sucedido, como si alguien me viera en lo más profundo de mi alma, y sin embargo, no había ninguna condena, solo amor. Y entonces lo vi. Una figura se adelantó entre el resplandor, su forma iluminada con una presencia tan poderosa que mis rodillas, si las hubiera tenido en ese estado, se habrían doblado. Su rostro brillaba con una bondad que desafiaba toda descripción, con ojos que parecían ver hasta el fondo de mi ser. Y yo lo sabía. Jesús. El nombre se formó en mi mente antes de que pudiera detenerlo, antes de que pudiera negar la imposibilidad de lo que estaba viendo. Había pronunciado su nombre muchas veces en debates. Había refutado su divinidad. Había argumentado contra la idea misma de que pudiera ser algo más que un profeta. Y sin embargo, allí estaba, de pie ante mí, más real que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. En mi interior estalló una guerra. Esto no podía ser. Durante toda mi vida había defendido la verdad del Islam, y me había dedicado a defender la unicidad de Dios. Y sin embargo, en presencia de este hombre, mi espíritu reconoció algo que mi mente se negaba a aceptar. Habló, pero no con palabras. Era como si su voz resonara dentro de mí, trascendiendo mis dudas, mis defensas. «Has estado buscando, Ahmed», dijo, «y ahora has encontrado lo que buscabas». Quise resistirme, decirle que estaba equivocado, pero mientras estaba allí, envuelta en el resplandor de su presencia, me di cuenta de algo devastador. Había pasado toda mi vida buscando seguridad, paz, la certeza de que estaba bien con Dios. Y en ese momento, supe que eso era todo. Esta era la verdad. Quería negarlo. Quería rechazar lo que estaba viendo. Discutir como lo había hecho tantas veces antes. Había pasado toda mi vida defendiendo mi fe, defendiendo la unicidad de Dios y refutando las afirmaciones de que Jesús era algo más que un profeta. Y, sin embargo, en ese momento, de pie en su presencia, no podía apartar la mirada. El peso de la verdad me oprimía, no con fuerza, sino con una profundidad que sacudía mi ser. Sus ojos me miraron con comprensión, no con juicio. Él conocía la lucha que se libraba en mi interior.
Conocía cada plegaria que había pronunciado, cada momento de duda que había silenciado, cada vez que me había convencido de que mis buenas acciones serían suficientes. Él lo vio todo, y sin embargo, en su mirada solo había amor. Me sentí desnuda, con el alma abierta ante él y, aún así, no fui rechazada. Siempre has buscado la verdad, dijo, y su voz resonó en mi interior. Y ahora estás ante ella. Temblé. Mi mente buscaba explicaciones, argumentos, cualquier cosa que pudiera darle sentido a lo que estaba sucediendo. Pero he seguido el camino, quise decir. He obedecido, he orado, he hecho todo lo que se me ordenó hacer. Pero las palabras nunca salieron de mis labios, porque en el fondo sabía la verdad. Nunca había estado segura, nunca había sabido si era suficiente. Y entonces sucedió algo aún más asombroso. El espacio que nos rodeaba cambió, y vi destellos de mi propia vida desplegarse ante mí. Cada momento de devoción, cada oración, cada momento en que había buscado a Dios con todo mi corazón. Pero junto a ellos, vi mis miedos, mis incertidumbres, el peso de esforzarme sin saber nunca si había alcanzado la rectitud. Y entonces, vi algo más. Al otro lado de... La visión cambió y me encontré de pie al pie de la cruz. Lo vi allí. Jesús, con su cuerpo destrozado, sus manos traspasadas, su rostro desfigurado por la agonía. Sin embargo, incluso en su sufrimiento, había amor. Un amor tan vasto, tan abrumador, que sentí como si la estructura misma de mi ser se deshiciera en su presencia. Y entonces, escuché sus palabras, palabras que destrozaron todos los argumentos, todas las defensas que había construido. Está terminado. El peso de esas palabras me azotó como un maremoto. Consumado es. Pero, ¿qué significaba eso? Durante mucho tiempo había creído que la salvación era algo que había que ganar, que mis acciones debían sopesarse cuidadosamente, que la justicia era una balanza que podía inclinarse en cualquier dirección. Y sin embargo, Jesús había declarado algo completamente diferente. No había dicho, haz más. No había dicho, esfuérzate más. Había dicho, consumado es. Quise resistirme, luchar contra esta revelación, pero no pude. La verdad era innegable. Había pasado toda mi vida esforzándome, orando, ayunando, obedeciendo, pero sin saber nunca si había hecho lo suficiente. Y ahora, en la presencia de Jesús, entendí algo que se me había escapado todos esos años. La gracia. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras el peso de mi esfuerzo, mi incertidumbre, mi miedo, todo, comenzaba a desaparecer. ¿Cómo? Susurré, mi voz apenas audible. ¿Cómo puede ser esto cierto? Jesús me miró con una ternura que no podía comprender. Porque pagué el precio, dijo. Porque la salvación no es algo que se pueda ganar. Es un regalo. Siempre ha sido un regalo. La enormidad de esas palabras me sacudió hasta lo más profundo. Toda mi vida se había basado en la creencia de que tenía que trabajar para conseguir mi lugar ante Dios. Y sin embargo, allí estaba yo, escuchando que el trabajo ya estaba hecho, que el precio ya había sido pagado, que todo lo que tenía que hacer era aceptarlo. Pero no soy digno, dije con la voz quebrada por el peso de mis emociones. Su mirada no vaciló en ningún momento. Nadie lo es, dijo, pero esa es la belleza de la gracia. Por primera vez en mi vida, lo entendí. En mi interior se desató una batalla. Podía aceptar esto. Podía dejar atrás todo lo que había creído, todo por lo que había luchado, y abrazar esta verdad. ¿Qué significaría para mi familia, para mi identidad, para la vida que había construido? Mi corazón luchaba contra mi mente, dividido entre la fe que había conocido y la innegable realidad de la presencia que tenía ante mí. Debes elegir, dijo Jesús con dulzura. La verdad te ha sido revelada, pero yo nunca te obligaré a aceptarla. Quería correr, escapar de la magnitud de ese momento, pero no había ningún lugar a donde ir. La luz me rodeaba, y con ella, un amor tan profundo que ya no podía negarlo. Todos los argumentos que había presentado contra Jesús, contra su divinidad, contra la cruz, ya no importaban. Estaba frente a él y lo sabía. Lo sabía.
Las lágrimas nublaron mi visión mientras caía de rodillas. No lo entiendo todo, susurré. Pero sé que esto es verdad. Sé que eres quien dices ser. Una calidez como nunca antes había sentido me invadió y llenó cada parte de mi ser. Era paz. No la paz que había intentado crear a través de mis obras, sino una paz que superaba todo entendimiento. Una paz que no provenía del esfuerzo, sino de la entrega. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos una vez más, y en ese momento, pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Yo creo. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, la luz que me rodeaba se intensificó y me envolvió en un abrazo tan poderoso, tan abrumador, que sentí como si me estuvieran rehaciendo de adentro hacia afuera. Mi pasado, mis pecados, mis dudas, todo se desvaneció. Ya no era simplemente Ahmed, el musulmán devoto que luchaba por la rectitud. Era Ahmed, el que había sido encontrado por la gracia. Y tan repentinamente como había comenzado, la visión cambió. La luz se apagó. El calor retrocedió y sentí que me arrastraban de regreso al mundo que había dejado atrás. De regreso a la cama del hospital. De regreso a las luces esterilizadas. De regreso a los rostros preocupados de mi familia. Había regresado, pero ya no era el mismo. Lo primero que oí fue un pitido. El pulso rítmico de las máquinas llenó el aire, aterrizándome en una realidad que me resultaba familiar y extraña a la vez. Mis párpados se abrieron y las duras luces fluorescentes del hospital atravesaron mi visión. Me dolía el pecho, me temblaban las extremidades y, por un momento, me costó comprender dónde estaba. Pero luego, como una inundación, todo volvió a mí. El ataque cardíaco, la oscuridad, la luz, la presencia de Jesús. Giré la cabeza lentamente y vi a mi hermano sentado a mi lado. Su rostro estaba cansado, surcado por el cansancio y la preocupación, pero en el momento en que vio que abría los ojos, su expresión cambió. El alivio inundó sus rasgos mientras agarraba mi mano con fuerza. «Ahmed, estás despierto», susurró, con la voz cargada de emoción. «Pensábamos que te habíamos perdido». Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y mi voz apenas era un susurro. «¿Cuánto tiempo?». Exhaló profundamente. «2 días. Estuviste inconsciente durante 2 días». Tragó saliva con fuerza y apretó mi mano. «Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviste». «Un milagro». La palabra me impactó como un rayo. Mi hermano no tenía idea de cuán cierta era esa declaración. Yo había muerto. Había dejado mi cuerpo. Había estado en la presencia de Jesucristo. Y ahora estaba de regreso. Traído de regreso con un propósito. Pero ¿cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía mirar a los ojos a mi familia, que me había criado en la fe de nuestros antepasados, y decirles que todo lo que alguna vez había creído se había desmoronado en un instante? Que la verdad que tanto había luchado por defender no era en absoluto la verdad completa. Una guerra se desató en mi interior. Había visto la verdad, sentido la presencia de Jesús, experimentado su amor y su gracia. Pero el miedo se apoderó de mí. Miedo al rechazo, a lo que diría mi familia, a las consecuencias de decir las palabras que ardían en mi corazón. ¿Podría hacerlo? ¿Podría compartir lo que había visto? No lo sabía, pero una cosa era segura. Nunca podría volver a ser como antes. En los días siguientes, mi cuerpo se curó, pero mi alma estaba inquieta. Me despertaba en mitad de la noche, mirando al techo, rememorando cada momento de mi encuentro con Jesús. Sus palabras resonaban en mi mente, desafiándome, llamándome. «Ve, Ahmed, comparte la verdad». ¿Pero cómo? Mi familia se alegró de mi recuperación, considerándola una señal de la misericordia de Dios. Mis amigos y parientes vinieron a visitarme, me dieron palabras de aliento y ofrecieron oraciones de gratitud. Consideraron que mi supervivencia era una prueba de mi fe firme y de mi rectitud, pero no tenían idea de que mi corazón estaba agitado. Me encontré retraído, incapaz de participar en las oraciones que antes recitaba con facilidad. Cada vez que escuchaba los versículos del Corán, sentía un conflicto que no podía explicar. Toda mi vida había estado dedicada al Islam, y sin embargo, había conocido a Jesús.
Había estado ante él y había creído. Una noche, mientras estaba sentada sola en mi habitación del hospital, entró mi hermano. Me observó durante un largo rato antes de hablar. «Hay algo diferente en ti», dijo suavemente. «Desde que te despertaste, has estado distante. ¿Qué te pasó?» Sentí una opresión en el pecho. Había llegado el momento que tanto temía. Podía mentir, fingir que nada había cambiado. O podía decir la verdad. Respiré profundamente. Algo pasó mientras yo no estaba. Él frunció el ceño. «¿Se fue?» «Cuando morí», susurré. Vi algo». Sus ojos se abrieron de par en par y el escepticismo se reflejó en su rostro. «Estabas inconsciente, Ahmed. Tal vez tuviste un sueño». Negué con la cabeza. «No fue un sueño». «No». Mi voz temblaba, pero seguí adelante. Conocí a Jesús. Un silencio pesado llenó la habitación. Mi hermano me miró fijamente, con expresión indescifrable. Luego, lentamente, sacudió la cabeza. «No, eso es imposible». Pero yo sabía lo que había visto. La reacción de mi hermano fue inmediata y previsible. Negación. Apretó los labios y cerró los puños a los costados. «Estabas delirando», insistió. «La mente juega malas pasadas cuando el cuerpo está débil. No estabas en tus cabales». Entendí su respuesta. Yo había pasado por lo mismo en el pasado. Había debatido con cristianos, rechazado sus creencias, defendido mi fe con una convicción inquebrantable. Si alguien me hubiera contado esta historia antes de mi experiencia, lo habría desestimado sin dudarlo. Pero ahora, yo era el que estaba del otro lado. «Sé lo que vi», dije con voz firme. No estaba soñando. Estaba fuera de mi cuerpo. Vi la habitación del hospital. Vi a los médicos intentando reanimarme. Y luego vi la luz. Exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. «Ahmed, detente». «No puedo». Mi corazón latía con fuerza mientras me obligaba a continuar. Jesús estaba allí. Lo vi. Él me habló. Un destello de ira cruzó su rostro. «Jesús es un profeta, Ahmed. Tú lo sabes». Tragué saliva con fuerza. «Es más que eso». El silencio se extendió entre nosotros, cargado de palabras no dichas. Podía ver la batalla en sus ojos, el conflicto entre lo que le habían enseñado y la realidad de mi testimonio. Quería que me creyera, quería que comprendiera, pero también sabía que esa verdad era demasiado para aceptarla en un solo momento. «No sé qué crees que viste», dijo finalmente con la voz cargada de tensión. «Pero debes tener cuidado. La gente no reaccionará bien a esto». Asentí, pero en el fondo sabía que algo había comenzado. Se había dicho la verdad. Y una vez dicha, no había vuelta atrás. Salir del hospital fue como adentrarme en una realidad diferente. Todo parecía igual. Las calles, los edificios, las vistas familiares de mi hogar. Pero yo era diferente. Había cambiado de una manera que no podía explicar. Intenté volver a mis viejas rutinas, pero nada me hacía sentir bien. Cuando me arrodillaba para orar, mi mente se dirigía a Jesús. Cuando leía el Corán, me encontraba buscando algo que ya no podía ver. Era como si me hubieran dado ojos nuevos, y el mundo ya no luciera igual. Me guardé para mí mi experiencia, y solo la conté cuando mi hermano me presionó. Casi todos los días evitaba el tema, pues no estaba dispuesto a reconocer lo que le había contado. Pero pude ver la duda en sus ojos. No me creía, pero tampoco estaba seguro de que estuviera mintiendo. Sabía que no podía permanecer callada para siempre, pero cada vez que pensaba en contárselo a mis padres, se me encogía el estómago de miedo. Me habían criado con amor, me habían enseñado todo lo que sabía sobre la fe. ¿Qué dirían si supieran que había conocido a Jesús? Una noche, sin poder dormir, abrí la Biblia por primera vez en mi vida. Nunca antes me había atrevido a leerla, pero ahora, mis manos temblaban al pasar las páginas, atraídas por las palabras que parecían llamarme. En él estaba la vida, y la vida era la luz de toda la humanidad. Había visto esa luz, la había sentido, y supe que no podía darme la vuelta. El día llegó antes de lo que esperaba. Mi padre notó mi distancia, mi vacilación al orar, la forma en que mis ojos parecían preocupados. Una noche, mientras estábamos sentados en la sala de estar, me habló. «Ahmed», dijo con voz tranquila pero firme, «hay algo diferente en ti.
Mi madre me observaba atentamente, con preocupación grabada en sus rasgos. Mi hermano se removió en su asiento, inquieto. Respiré profundamente. Hay algo que necesito decirte. La habitación quedó en silencio. Y entonces, dije las palabras que cambiarían todo. El aire de la habitación se hizo más pesado mientras me preparaba para las palabras que cambiarían mi vida para siempre. La mirada de mi padre me atravesó con una expresión indescifrable, mientras que los ojos de mi madre brillaban con una preocupación silenciosa. Mi hermano, aunque en silencio, permanecía rígido en su asiento, con las manos entrelazadas con fuerza. Podía sentir el peso de la expectativa presionando contra mi pecho, sofocándome, exigiendo una respuesta que ya no estaba dispuesta a dar. Tragué saliva con fuerza. Tenía la garganta seca y las manos temblaban levemente. Algo pasó cuando estaba en el hospital. Empecé con la voz apenas por encima de un susurro. Cuando morí, vi algo, a alguien. En el momento en que lo dije, mi padre frunció el ceño, y la sospecha se apoderó de sus rasgos. Vi a Jesús. Un silencio invadió la habitación, como si mis palabras les hubieran robado el aliento de los pulmones. Los labios de mi madre se entreabrieron levemente en estado de shock. Mi hermano exhaló bruscamente por la nariz y el rostro de mi padre se ensombreció con una emoción que aún no podía definir. Jesús, repitió, con una voz peligrosamente tranquila. Ahmed, ¿sabes lo que estás diciendo? Asentí, obligándome a mirarlo a los ojos. Sé que es difícil de creer, pero te estoy diciendo la verdad. Estaba fuera de mi cuerpo. Vi la habitación del hospital, vi a los médicos trabajando para traerme de vuelta, y luego me llevaron a otro lugar. Me paré frente a una gran luz, y en esa luz lo vi a él, Jesús. Mi hermano sacudió la cabeza, y su rostro se retorció de incredulidad. Estabas inconsciente, dijo con voz cortante. Estabas alucinando. Tu mente te estaba jugando una mala pasada. No, insistí, elevando la voz con urgencia. No fue un sueño, fue real. Más real que cualquier cosa que haya conocido jamás. Me volví hacia mi padre, buscando en su rostro algo que me comprendiera, algo que no fuera la decepción que temía. Pensé que Jesús era solo un profeta, pero estaba equivocada. Él es más, Él es el camino. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, mi padre se levantó de golpe y su silla rozó el suelo. Su rostro ya no era ilegible, estaba lleno de ira, de dolor, de algo más profundo que la mera incredulidad. «Basta», dijo con brusquedad, con la voz cargada de furia. «No dirás semejante blasfemia en esta casa». Mi madre jadeó suavemente, tapándose la boca con manos temblorosas. Mi hermano nos miró, dividido entre la lealtad a nuestro padre y la inquietante verdad que acababa de decir. Podía sentir que el suelo se movía bajo mis pies. La vida que había conocido se desvanecía con cada segundo que pasaba. «Es la verdad», susurré, aunque mi voz se quebró bajo el peso de su rechazo. «No puedo negar lo que he visto». La expresión de mi padre se endureció. «Entonces ya no eres mi hijo». Las palabras me hirieron más profundamente de lo que jamás hubiera creído posible. Sentí como si me hubieran clavado una cuchilla en el pecho, cortando los mismos lazos que una vez me habían atado a la vida que había conocido. La declaración de mi padre fue definitiva, dicha con una autoridad que no dejaba lugar a negociación. Los sollozos de mi madre llenaron el silencio, su rostro surcado de lágrimas, mientras me miraba con tristeza, con súplica, como si esperara que me retractara, que borrara las palabras que habían destrozado a nuestra familia. Quería tranquilizarla, decirle que todavía era su hijo, que todavía los amaba, pero no podía mentir. Había visto a Jesús, había conocido la verdad, y ningún temor, ningún amor por mi familia podía deshacer lo que me había sido revelado. Mi padre se dio la vuelta, con los hombros tensos y las manos apretadas en puños a los costados. «Has tomado una decisión», dijo con voz fría y controlada, «y ahora debes vivir con ella». El significado era claro. Ya no era bienvenido. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me ponía de pie, con las piernas débiles. Mi madre me agarró de la manga con los dedos, pero la mirada penetrante de mi padre la detuvo. Mi hermano permaneció en silencio, con el rostro indescifrable,
su lealtad dividida entre la sangre y la fe. Caminé hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior, con el corazón destrozado al saber que una vez que cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. Pero mientras alcanzaba el picaporte, mientras todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor, sentí algo más en lo profundo de mi espíritu, una paz que desafiaba toda razón. Había perdido a mi familia, mi hogar, mi identidad, pero había encontrado la verdad, y Jesús me había prometido que nunca estaría sola. Cuando salí a la noche, el aire fresco me envolvió como un susurro de tranquilidad, y oí una voz suave, firme, llena de amor. Yo estoy contigo siempre. Los días que siguieron fueron los más duros de mi vida. Vagué sin rumbo, sin ningún plan, llevando solo la ropa que llevaba puesta y el peso insoportable del rechazo. Las palabras de mi padre me perseguían. Las lágrimas de mi madre eran un dolor constante en mi corazón. Lo había perdido todo: mi hogar, mi familia, mi lugar en el mundo. Y sin embargo, en medio de mi dolor, me aferraba a una verdad. Había conocido a Jesús. Esa verdad era mi ancla, mi salvavidas. Lo había visto, había hablado con él, había sentido su amor de una manera que nunca podría negar. E incluso en mi soledad, sabía que no me había abandonado. Sin ningún otro lugar a donde ir, me refugié en una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Nunca había puesto un pie en una antes. Siempre había creído que eran lugares de engaño. Pero ahora, cuando me encontraba en el umbral, exhausta, destrozada, sentí algo que no esperaba. Bienvenida. El pastor, un hombre mayor y amable, de mirada tierna, escuchó pacientemente mientras yo le contaba mi historia. No se burló, no cuestionó mi cordura. En cambio, asintió, como si ya hubiera escuchado historias como la mía antes. Y cuando terminé, cuando mi voz tembló por el peso de todo lo que había perdido, puso una mano sobre mi hombro y pronunció palabras que me acompañarían para siempre. Tú has sido elegido, dijo. Jesús se te ha revelado por una razón. Este no es el final, Ahmed. Es solo el principio. En ese momento, por primera vez desde que había dejado el hogar de mi familia, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Había pensado que lo había perdido todo, pero había ganado algo mucho más grande. Una nueva familia, una nueva identidad, una nueva vida en Cristo. A medida que los días se convertían en semanas, me sumergí en el aprendizaje, leyendo la Biblia con el mismo fervor que antes le había dado al Corán. Cada versículo, cada pasaje, parecía confirmar lo que ya sabía en lo más profundo de mi alma, que Jesús no era solo un profeta, era el Salvador, el Hijo de Dios, aquel que había muerto por mí, que me había llamado por mi nombre, que me había dado un nuevo propósito. Ya no pertenecía al mundo que una vez conocí, pero le pertenecía a Él. Y por primera vez en mi vida, fui verdaderamente libre. Mi vida cambió para siempre en el momento en que me encontré con Jesús. Todo lo que había creído, todo sobre lo que había construido mi identidad, se puso patas arriba en un instante. Pero al perder la vida que una vez conocí, encontré algo mucho más grande. Encontré la verdad, encontré la gracia, encontré el amor de un Salvador que me había estado llamando mucho antes de que yo conociera su nombre. El camino no ha sido fácil. Aceptar a Jesús tuvo un costo: rechazo, pérdida y la dolorosa realidad de ser rechazada por quienes más amo. Pero he aprendido que el costo de seguir a Cristo no es nada comparado con la recompensa de conocerlo. Ya no vivo con miedo, ya no me esfuerzo por ganar lo que ya me fue dado libremente. Vivo con la certeza de que soy amada, que soy salva, que le pertenezco. Y ahora, quiero compartir mi historia con ustedes, porque sé que hay otras personas que están buscando algo. Otras que, como yo, han luchado con dudas, con preguntas, con el anhelo de algo más. Tal vez hayan sentido esa agitación en su corazón, esa sensación inquebrantable de que hay algo más allá de lo que conocían. Tal vez hayan apartado esos pensamientos, temerosos de lo que pudieran significar. Pero estoy aquí para decirles: no tengan miedo. Jesús los está llamando, tal como me llamó a mí. Si mi historia te ha hablado, si sientes la atracción de la verdad,
Te invito a dar ese primer paso. Abre tu corazón. Pídele que se te revele. Busca y encontrarás. Llama y la puerta se te abrirá. El camino de la fe no consiste en saber todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las tiene. Y si quieres continuar este viaje, si quieres aprender más sobre Jesús, sobre la gracia, sobre la vida que Él ofrece, entonces te animo a que te suscribas a este canal, me sigas y des este paso conmigo. No estás solo, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas creído antes, el amor de Cristo está contigo. Me encantaría saber de ti. Si tienes preguntas, si quieres oración, si simplemente quieres compartir tus pensamientos, deja un comentario a continuación. Recorramos juntos este camino, porque esta no es solo mi historia, es la historia de un Salvador que nos llama a cada uno por nuestro nombre. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir tu corazón. Recuerda esto, Jesús te ve, Él te conoce y te ama, siempre. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente fuerte, sigue buscando y nunca olvides que la verdad te hará libre.